El niño que nació para brillar, incluso sin apoyo. Cuando nadie cree en ti, nadie se da cuenta cuando un sueño nace pequeño. No hace ruido, no llama la atención, no pide permiso. A veces nace en silencio, dentro de un niño que aprende demasiado pronto que el mundo no siempre es amable. Él no nació con aplausos, no tuvo incentivo, ni palabras bonitas diciendo, tú lo lograrás. De hecho, casi siempre escuchó lo contrario. Le dijeron que soñaba demasiado alto, que aquello no era para él, que gente como él no llega lejos. Pero aún así, algo dentro de él nunca se apagó. Desde pequeño, sentía una llama diferente, un brillo que nadie parecía notar, pero que ardía fuerte en el pecho. No era vanidad, ni deseo de ser mejor que los demás. Era solo la sensación extraña de que nació para algo más grande, incluso sin saber exactamente qué. Mientras otros niños eran aplaudidos, él observaba en silencio. Mientras recibían incentivo, él recibía dudas, y aún así, seguía intentando. En la escuela era el niño que se quedaba al fondo del salón, no porque quisiera esconderse, sino porque nadie lo llamaba cerca. Cuando levantaba la mano, muchas veces era ignorado. Cuando se equivocaba, el error parecía más grande que el de los demás. Y cuando acertaba, casi nadie se daba cuenta. Pero él se daba cuenta y guardaba todo dentro de sí. En casa, el silencio también hablaba alto. No había palabras de aliento, ni preguntas sobre sueños o planes. A veces, el cansancio de los adultos hablaba más alto que el amor. Otras veces, el amor existía, pero venía demasiado cansado para expresarse. Aún así, él resistía. Por la noche, acostado en la cama, mirando el techo, imaginaba un futuro diferente, no porque alguien le hubiera dicho que lo lograría, sino porque necesitaba creer. Aquello era lo que lo mantenía de pie cuando todo parecía demasiado pesado. Y fue allí, en ese silencio nocturno, que comenzó a entender algo importante. No todo brillo viene de los aplausos. Algunos nacen del dolor, de la soledad y de la esperanza terca de que algún día todo tendrá sentido. Había días en que pensaba en rendirse, días en que se preguntaba si valía la pena seguir intentando cuando nadie parecía ver su esfuerzo. Pero curiosamente, en esos mismos días, algo dentro de él susurraba, aguanta un poco más. Y él aguantaba. El niño comenzó a darse cuenta de que crecer sin apoyo enseña cosas que nadie aprende cuando todo es fácil. Aprendió a observar, a escuchar, a sentir profundamente. Aprendió a transformar tristeza en fuerza y silencio en enfoque. Mientras muchos reían, él aprendía. Mientras otros dudaban, él persistía. Nadie lo veía, pero se estaba volviendo fuerte. ¿Y tú qué estás viendo ahora? ¿Desde qué lugar estás siguiendo esta historia? Escribe aquí en los comentarios, quiero saberlo mucho. Con el tiempo, comenzó a entender algo poderoso. No todo el mundo va a creer en tu potencial. Y está bien, algunas personas solo ven el brillo cuando ya es demasiado fuerte para ser ignorado. Pero hasta entonces, el camino es solitario. Hubo noches en que pensó en rendirse del todo, en que el peso de la soledad parecía demasiado grande para cargar. Pero incluso en esos momentos, había una pequeña llama que insistía en no apagarse. Una voluntad silenciosa de demostrar, aunque fuera solo para sí mismo, que podía ir más allá. Comenzó a observarse con otros ojos. Comenzó a entender sus límites, sus miedos, sus talentos escondidos. Descubrió que no necesitaba el permiso de nadie para creer en sí mismo. Y fue allí, en ese punto invisible entre el miedo y el coraje, que algo cambió. El niño en quien nadie apostaba comenzó a levantarse, no con rabia, no con odio, sino con propósito. Todavía no sabía cómo llegaría allí. No tenía atajos, ni apoyo, ni garantías, pero tenía algo raro, fe en sí mismo, incluso cuando todo alrededor decía lo contrario. Y tal vez por eso esta historia importa, porque no habla de alguien que venció fácil, habla de alguien que eligió continuar, incluso cuando nadie estaba mirando. Y si estás escuchando esto ahora, tal vez no sea por casualidad. Tal vez tú también estés cargando sueños en silencio. Tal vez también estés cansado de intentar solo. Pero déjame decirte algo, el brillo que nace de dentro, nadie puede apagarlo. Cuando el mundo prueba tu fuerza, el tiempo pasó, pero el peso seguía allí. No era visible, no hacía ruido,
pero acompañaba cada paso del niño como una sombra silenciosa. Crecía, y junto con él crecían también las dudas, las exigencias y aquella sensación constante de estar solo incluso cuando estaba rodeado de personas. En la escuela, las comparaciones comenzaron a volverse más duras. Siempre había alguien mejor, alguien más elogiado, alguien que parecía encajar con facilidad. Observaba todo desde lejos, tratando de entender dónde estaba equivocándose. A veces pensaba que tal vez el problema era él, tal vez estaba intentando algo que no era para sí. Pero incluso cuando pensaba en rendirse, algo dentro de él se negaba a apagarse. Los días pasaron a ser más pesados. Los comentarios lastimaban más que antes. Algunas palabras quedaban resonando en la cabeza por horas, a veces por días. Eso no es para ti. Sueñas demasiado. Sé más realista. Y él intentaba encajar, disminuir sus sueños, moldearse a lo que esperaban de él. Pero cuanto más intentaba, más distante se sentía de sí mismo. En casa, el silencio seguía siendo un compañero constante. No había incentivo, pero tampoco maldad. Era solo ausencia, ausencia de orientación, de alguien que dijera: yo creo en ti. Y eso dolía más que cualquier crítica. A veces se preguntaba cómo sería si alguien viera lo que sentía por dentro, si alguien percibiera el esfuerzo escondido detrás de las sonrisas tímidas y las respuestas cortas. Pero nadie parecía mirar con suficiente atención. Aún así, continuaba. Había días en que se sentaba solo, observando el cielo, imaginando cómo sería su vida si pudiera elegir sin miedo. En esas horas, el corazón latía más fuerte. Era como si algo dentro de él dijera que aquello no era el fin, que todo aquello formaba parte de un proceso mayor. Comenzó a percibir pequeñas señales, pequeñas victorias que nadie celebraba, pero que para él significaban todo: un elogio inesperado, un desafío superado, un momento en que se dio cuenta de que había evolucionado, aunque nadie lo hubiera notado. Y eso cambió algo dentro de él. Por primera vez, entendió que tal vez no necesitara la aprobación de todos para continuar, que tal vez el camino fuera solitario, pero no vacío. Comenzó a aprender a ser su propia fuerza cuando nadie más lo era. ¿Y tú que estás viendo ahora, desde qué lugar estás siguiendo esta historia? Cuéntame aquí en los comentarios, quiero saber. Con el pasar del tiempo, el niño comenzó a desarrollar algo raro: resistencia emocional, no aquella que endurece el corazón, sino aquella que enseña a soportar sin perder la sensibilidad. Todavía sentía dolor, todavía se lastimaba, pero ahora sabía que aquello no lo definía. Había noches en que lloraba en silencio, tratando de no hacer ruido para que nadie se diera cuenta. Pero incluso en esas noches, algo cambiaba. Ya no se sentía débil por llorar. Al contrario, entendía que llorar también era una forma de continuar, y fue en ese silencio que comenzó a conocerse de verdad. Descubrió que tenía sueños que nunca había dicho en voz alta. Descubrió talentos escondidos, deseos guardados, ideas que parecían demasiado grandes para alguien como él, pero que insistían en existir. Comenzó a alimentar esos sueños en secreto, como quien protege una llama frágil del viento. Poco a poco, el niño dejó de esperar que alguien creyera en él. Comenzó a creer por cuenta propia, y eso lo cambió todo, incluso sin aplausos, incluso sin incentivo, incluso con miedo. Estaba creciendo por dentro, y sin darse cuenta, el mundo comenzaba lentamente a sentir la presencia de aquel que un día nadie notó. Cuando el mundo intenta apagar tu luz. El tiempo pasó, y el niño ya no era tan pequeño. Su cuerpo creció, pero el mundo seguía siendo demasiado pesado para sus hombros. Ahora, las exigencias venían de todos lados, de la escuela, de las personas alrededor y principalmente de él mismo. Ya no era invisible, pero tampoco era reconocido. Estaba en ese lugar extraño, donde nadie te ignora completamente, pero tampoco nadie extiende la mano. Las comparaciones se volvieron más crueles. Las personas alrededor parecían avanzar más rápido, alcanzar cosas por las que él todavía luchaba, y, sin darse cuenta, comenzó a preguntarse si había algo mal con él. ¿Por qué parece tan difícil para mí? Esa pregunta resonaba dentro de su cabeza en los momentos más silenciosos. Se esforzaba más que muchos, pero los resultados tardaban en aparecer, y cuando aparecían, casi nunca eran valorados. Aún así,
Seguía intentando. Había días en que el cansancio era tanto que pensaba en rendirse, no por falta de voluntad, sino por exceso de desgaste. Cansancio de luchar solo, de explicarse, de probar el propio valor todo el tiempo. En algunos momentos, el mundo parecía decir, tal vez no seas suficiente, y eso lastimaba, pero había algo que le impedía parar. Un sentimiento extraño, casi terco, que decía, aguanta un poco más. Era como si su propia esencia se negara a desaparecer. Comenzó a darse cuenta de que crecer sin apoyo lo volvía más atento. Veía cosas que otros no veían, entendía dolores que muchos ignoraban. Desarrolló empatía, sensibilidad y una fuerza silenciosa que nadie enseñó. Él aprendió solo. Mientras algunos buscaban aprobación, él buscaba sentido. En ciertos días se sentaba solo, respiraba profundo y pensaba en todo lo que ya había superado. Recordaba momentos en que casi se rindió, pero no lo hizo. Y eso le hacía darse cuenta de que, aunque cansado, estaba más fuerte de lo que imaginaba. ¿Y tú qué estás viendo ahora? ¿Desde qué lugar estás siguiendo esta historia? Cuéntame aquí en los comentarios. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de él. No era felicidad plena, ni confianza absoluta. Era algo más sutil, aceptación. Comenzó a aceptar que su jornada era diferente y que eso no era un defecto. Entendió que no todo el mundo nace con apoyo, pero algunos nacen con propósito, y tal vez aquel fuera el suyo. El dolor que sentía no era en vano. Cada caída, cada duda, cada noche en silencio, estaban moldeando a alguien que todavía ni sabía cuánto podría volverse fuerte. Pasó a observarse con más cariño, a exigirse menos, a reconocer pequeñas conquistas, un día productivo, un pensamiento positivo, un paso dado incluso con miedo, y poco a poco algo cambió. Las palabras que antes lastimaban comenzaron a perder fuerza. Las miradas que antes pesaban ya no dolían tanto. Se dio cuenta de que no necesitaba probar nada a nadie, solo continuar siendo quien era. Fue en ese momento que entendió una verdad simple, pero poderosa. El brillo verdadero no hace ruido. Aparece cuando no te rindes de ti mismo. Y aunque el mundo todavía no estuviera listo para verlo, él ya comenzaba a verse a sí mismo. Y eso lo cambiaba todo. Cuando el mundo te pone a prueba, el tiempo seguía pasando y el niño ya no era el mismo. Había algo diferente en la forma de caminar, de mirar, de respirar. No era confianza plena. Todavía no, pero había una firmeza silenciosa, como si hubiera decidido, en el fondo, que no se abandonaría más. Aún así, la vida parecía probar esa decisión todos los días. Vinieron los días difíciles, aquellos en que todo sale mal de una vez, en que los esfuerzos no son reconocidos, los errores ganan protagonismo y las conquistas pasan desapercibidas. Días en que el cansancio no era solo físico, sino emocional. Un cansancio que hacía pesar el corazón y la mente querer rendirse. Comenzó a darse cuenta de que crecer sin apoyo cobra un precio alto. No había regazo para descansar, ni alguien para decir, va a pasar. Cuando algo salía mal, era él contra él mismo. Cuando salía bien, el silencio era el único aplauso. Aún así, seguía. Había momentos en que se preguntaba si valía la pena seguir luchando por algo que nadie parecía ver. Cuestionaba si el sueño todavía tenía sentido o si era solo terquedad. En esas horas, el miedo hablaba alto. Miedo de fallar, miedo de decepcionar, miedo de nunca ser suficiente. Pero curiosamente, era justamente en esos momentos que algo dentro de él despertaba. Una voz calma, pero firme, que decía, ya has llegado demasiado lejos para parar ahora. Y él escuchaba. El mundo alrededor no facilitaba. Las comparaciones aumentaban. Las exigencias se volvían más duras. Personas que nunca caminaron a su lado se sentían con derecho de juzgar sus elecciones. Decían que estaba perdiendo el tiempo, que debía seguir un camino más seguro, que soñar de esa manera era cosa de gente inmadura. Y dolía porque, en el fondo, él también tenía miedo de estar equivocado, pero incluso con el corazón pesado, seguía caminando, un paso a la vez.
incluso sin garantías, incluso sin aplausos, incluso sin saber si llegaría donde quería. Hubo noches en que pensó en rendirse de todo, pensó en conformarse, en elegir el camino más fácil, en dejar de luchar por algo que parecía demasiado distante. En esas noches se sentía pequeño otra vez, frágil, solo, pero algo siempre le impedía rendirse completamente. Tal vez fuera el niño que fue un día, aquel que soñaba en silencio. Tal vez fuera el dolor que le enseñó a ser fuerte, o tal vez fuera la certeza silenciosa de que abandonar el sueño sería lo mismo que abandonarse a sí mismo. Comenzó a entender que nadie nace listo, que nadie llega lejos sin tropezar, y que la ausencia de apoyo no significa ausencia de valor. Al contrario, se dio cuenta de que todo lo que vivió estaba moldeando algo raro. Una fuerza que no dependía de la aprobación de los demás, una confianza construida en la caída, en la persistencia, en el dolor superado. ¿Y tú que estás siguiendo esta historia ahora, desde qué lugar estás viendo? Escribe aquí en los comentarios, quiero saber. Con el tiempo, el niño comenzó a verse diferente, no como alguien roto, sino como alguien en construcción. Comenzó a permitirse errar sin castigarse tanto, a aprender sin disminuirse, a intentar de nuevo sin vergüenza. Y fue en ese proceso que algo cambió profundamente. Pasó a inspirar sin darse cuenta. Las personas comenzaron a notar su postura, su calma, su forma de seguir adelante incluso cuando todo parecía difícil. No era fama, no era reconocimiento público, era respeto silencioso. Por primera vez, sintió que tal vez no estuviera tan solo como pensaba, pero el mayor cambio no venía de afuera, venía de adentro. Comenzó a confiar en sí, a creer que, incluso sin apoyo, incluso sin garantías, podría construir algo verdadero. Y entonces vino el momento decisivo, un momento en que tendría que elegir entre seguir luchando o rendirse de una vez, un momento que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta allí. Sintió miedo, mucho miedo, pero por primera vez el miedo no lo paralizó. Respiró profundo y dio un paso adelante. Cuando el brillo nace de adentro, el momento no llegó con fuegos artificiales, ni con aplausos, ni con alguien diciendo que lo había logrado. Llegó en silencio, llegó en una mañana común, sin nada especial, de esas en que el mundo parece igual a todos los otros días. Pero por dentro, algo era diferente. Por primera vez, el niño despertó sin ese peso en el pecho. No era felicidad exagerada, no era euforia, era calma, una calma extraña y nueva. Se quedó algunos segundos quieto, sentado en el borde de la cama, respirando profundo. El cuarto era el mismo, la vida también. Pero él ya no era igual. Algo había cambiado, aunque todavía no supiera explicar exactamente qué. Durante años, creyó que necesitaba llegar a algún lugar para finalmente sentirse suficiente, que necesitaba probar algo, mostrar resultados, ser aceptado, ser validado. Durante años vivió corriendo detrás de un después que nunca llegaba, y en ese instante algo quedó claro. El después siempre fue ahora. Se dio cuenta de que pasó tanto tiempo tratando de convertirse en alguien que casi olvidó percibir quién ya era. Olvidó reconocer cada batalla silenciosa vencida, cada día en que pensó en rendirse, pero no lo hizo. Cada vez que sintió ganas de desaparecer, pero eligió continuar. Y eso era fuerza. Recordó las noches en que lloraba en silencio, con miedo de ser juzgado, con miedo de parecer débil. Recordó las veces en que tragó palabras, sueños y deseos para no molestar a nadie. Recordó el cansancio emocional que nadie veía. Y aún así, continuó, no porque fuera fácil, sino porque algo dentro de él se negaba a morir. Se dio cuenta de que había sido fuerte mucho antes de saber qué era la fuerza. Fuerte cuando nadie lo aplaudía, fuerte cuando nadie creía, fuerte cuando todo lo que tenía era él mismo. Y entonces entendió una verdad dura, pero liberadora. Nadie vendría a salvarlo. Y estaba bien, porque ya había aprendido a levantarse solo. No necesitaba más la aprobación de quien nunca estuvo a su lado. No necesitaba más encajar en expectativas que nunca fueron hechas para él. No necesitaba moldearse para caber en lugares donde nunca fue acogido. Aquel dolor antiguo que antes lastimaba, ahora enseñaba. La soledad que antes asustaba,
ahora fortalecía. El silencio que antes gritaba, ahora confortaba. Se había convertido en alguien que sabía estar consigo mismo. Y eso era poderoso. Por primera vez, se miró con respeto, con orgullo. No un orgullo arrogante, sino un reconocimiento silencioso de quien sobrevivió a batallas invisibles. Se dio cuenta de que su historia no era sobre vencer a los demás, era sobre no perderse a sí mismo. Y en ese momento, algo dentro de él se encendió de verdad. No era un brillo que buscaba atención, no era luz para impresionar. Era un brillo que calentaba por dentro, el tipo de brillo que nace cuando alguien acepta su propia historia, con fallas, dolores, cicatrices y todo. Comenzó a caminar diferente, ya no encorvado por el peso de las expectativas, sino erguido por la conciencia de quien se convirtió. Cada paso llevaba verdad, cada elección tenía intención, y poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a inspirar. Las personas comenzaron a notar su presencia, no porque gritara más alto, sino porque había paz en su postura, había verdad en la mirada, había algo raro en alguien que sobrevivió sin perder la sensibilidad. Aprendió que no necesitaba probarse al mundo. El mundo es el que necesitaba aprender a verlo. Y tú, que estás escuchando esta historia ahora, ¿desde qué lugar estás viendo? Escribe aquí en los comentarios. Realmente quiero saber. Tal vez tú también estés viviendo días difíciles. Tal vez estés cansado de luchar solo. Tal vez pienses que nadie percibe cuánto intentas, pero déjame decirte algo importante, mirándote directamente ahora. No estás atrasado, no estás roto. No llegaste hasta aquí por casualidad. Todo lo que viviste te trajo hasta este momento, y aunque ahora parezca confuso, existe un sentido siendo construido, aunque todavía no se pueda ver. A veces, el proceso duele porque está formando algo fuerte dentro de ti. No te rindas en medio del camino. El mundo ya tiene demasiadas personas que se rindieron de sí mismas. Lo que necesitas son personas que, aunque lastimadas, siguen creyendo. Y si nadie nunca te dijo esto, déjame decirlo ahora. Tú importa, tu historia importa, tu existencia hace la diferencia. Y si llegaste hasta aquí escuchando esta historia, tal vez sea porque necesitabas escuchar exactamente esto. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy. Porque las historias salvan. Las palabras curan, y a veces todo lo que alguien necesita es saber que no está solo. Gracias por quedarte hasta el final. Naciste para brillar, incluso sin apoyo.